Hace mucho tiempo, en una comunidad lejana vivían unos campesinos. Magdaleno era el hombre de la casa, un hombre trabajador acostumbrado a los rayos del sol, ya que trabajaba de sol a sol en el campo, sembrando sus propias tierras. Tenía un hijo de nombre Librado y entre los dos araban, sembraban, abonaban las tierras y cosechaban juntos cada temporal. Su esposa Domitila, como toda mujer de pueblo, se encargaba de los quehaceres del hogar. Por las tardes les llevaba lonche y se quedaba para ayudarles limpiando de arbustos las milpas mientras disfrutaba la belleza del campo. Así era su rutina diaria en la familia de Magdaleno, una pequeña familia que no se metía con nadie, únicamente se dedicaban a trabajar sus tierras, las que les habían dejado sus ancestros. Se decía que muchos años antes había sido un pueblo de maldad, infestado de brujos, pero que también existió una bestia muy poderosa que liberó esa comunidad de la maldad, acabando con los brujos. Sin embargo, la bestia fue encerrada en un tótem por la magia del último brujo antes de que muriera. El recipiente había sido enterrado en un lugar desconocido para que no lo encontraran y fuera liberado aquel Lican que luchaba contra el mal. Alguna gente del pueblo sabía de esa historia, los ancianos más longevos la contaban, a ellos se las habían contado sus abuelos y tenían el temor que el mal regresara, por eso eran muy desconfiados. Un día, don Magdaleno amaneció enfermo y no pudo ir a su parcela. Su hijo Librado se fue solo para que su padre descansara, sabía lo que debía hacer, no era mucho el trabajo que quedaba y trataría de terminar antes de la comida para que su madre tampoco fuera a llevarle merienda y se quedara atendiendo a su papá. El muchacho de 22 años, en cuanto llegó a la parcela, tomó un azadón y con él se puso a quitar la hierba de los surcos. El chico era un buen hombre, no había ningún tipo de maldad en su corazón y al ser hijo único, sus padres le habían dado lo mejor que podían. Al estar cavando, de repente el azadón topó con algo duro. Intrigado sacó el artefacto para ver qué era. Cuando lo tuvo en sus manos, vio que era la extraña figura de un lobo, hecha de arcilla muy antigua. La curiosidad le hizo romper la cabeza de aquella figura para ver qué traía adentro. Entonces de aquel tótem emanó una grisácea niebla, la cual entró por su boca haciendo que perdiera el conocimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? No lo supo. Abrió los ojos cuando su madre lo despertó. Había ido a buscarlo preocupada porque ya era tarde y no regresaba. Le preguntó por qué estaba desmayado. El chico le respondió que no lo sabía. De repente una neblina lo envolvió y ya no supo más. Pensando que iba a enfermar como Magdaleno, lo ayudó a levantarse y se fueron. Llegando a su casa le daría una friega con hierbas y alcohol, pensó la mujer de nombre Victoria para sus adentros. Así curaban antes la fiebre, con alcohol y hierbas. En cuanto llegaron, le dijo que se quitara la camisa, al parecer se iba a enfermar y quería curarlo. Librado se negó, diciendo que estaba bien, solo había sido un simple desmayo el que había tenido. Luego, tocando la frente de don Magdaleno, dijo que a quien debía curar era a su padre para que dejara esa cama, nomás le estaba haciendo daño. En cuanto puso la mano en su frente, su padre abrió los ojos diciendo que ya estaba bien. Sorprendentemente, con el puro contacto de su hijo se había curado. El tótem que se encontró le había dado ese poder curativo. Quería decir que la leyenda era cierta. La niebla que entró en su cuerpo podría ser la bestia que un brujo dejara prisionero en ese recipiente. Momentáneamente ellos no lo supieron, pero su hijo ya tenía un gran poder. Semanas después llegó al pueblo un hacendado. Había comprado tierras en las que hizo un rancho donde viviría con su familia, su esposa, un muchachito Iniki, una hermosa mujercita de 23 años. Su belleza deslumbraba ante todos. Don Jesús, padre de Niki, criaba ganado y domaba caballos broncos que atrapaban en los potreros. De todo eso se había hecho rico. Ahora necesitaba peones y domadores de caballos. Librado era bueno para eso, lo había aprendido en el campo y fue para solicitar trabajo como caballerango.
pero para poder emplearlo debía pasar por una prueba domando un caballo, el cual era muy bronco. Aquel animal parecía estar endiablado, sus reparos fácilmente alcanzaban los 2 metros en el aire. No obstante, su jinete estaba pegado en el lomo, con las espuelas picaba las ingles del animal para que no dejara de reparar y se cansara rápido. En eso llegó Nicky, y cuando vio tamaño espectáculo, quedó asombrada. Nunca había visto nada igual. Miró fijamente al jinete, se le hizo muy varonil y osado. Aunque estaba comprometida, su corazón se aceleró palpitando más fuerte. El caballo no pudo deshacerse del domador y poco a poco fue aminorando sus reparos hasta que quedó quieto. Librado pasó la prueba. Aunque había impresionado a don Jesús, este no lo demostró, pero al momento lo contrató y desde ese día empezó a trabajar en el rancho. La hermosa muchacha buscó la oportunidad de encontrarse al chico y un día, con el pretexto de salir a dar un paseo a caballo, pidió que él le ensillara una yegua. Cuando estuvo lista, le dijo que la acompañara. No conocía esas tierras y se podía perder. Librado no pudo negarse, era la patrona, debía obedecer. Cuando estaban a campo abierto, ella le preguntó quién era. Había visto montar al potro salvaje y lo que hizo fue prodigioso. Le contó que venía de una familia humilde, sus padres eran campesinos, un linaje del cual no se avergonzaba. Estuvieron platicando por un tiempo apeados bajo la sombra de un árbol. Nicky le contó que estaba comprometida con alguien muy rico, pero que no lo amaba. Su padre se había encargado de arreglar esa boda para unir sus fortunas. Después de unos momentos se dispusieron a regresar, pero al subirse a sus caballos no se percataron que un brioso toro negro estaba al acecho muy cerca de ellos. Rascaba la tierra con su pezuña en señal que iba a atacarlos. La blusa roja de la muchacha lo estaba haciendo enfurecer. Lanzando un bramido, se fue como un bólido, embistiendo caballo y mujer, quien cayó herida entre la tierra y el pasto. El toro preparaba otra embestida, pero esta vez al Librado, quien no supo cómo, pero de repente se empezó a transformar en bestia. El poder que aquel tótem le había transmitido estaba saliendo de su cuerpo entre dolorosos espasmos, hasta convertirse en un hombre lobo. El poderoso toro, cuando estaba a punto de darle la embestida, la bestia lo tomó de los cuernos, conteniendo su mortal embestida. Las garras de Lican se tensaron al máximo por la fuerza que hacía al detener por los cuernos a un animal de casi 1 tonelada. Sin embargo, él también era poderoso y lo dominó tumbándolo en el suelo. Después, emitiendo un enfurecido rugido, hizo que el toro se fuera huyendo. Nicky estaba inconsciente y al revisarla vio que tenía una herida de la cornada en una pierna. Librado pasó su garra por la herida, como acariciándola. Fue increíble, pero esta sanó al momento. Ni siquiera había quedado cicatriz, solamente su pantalón roto, pero la yegua sí estaba muerta. El toro había clavado su cuerno en el abdomen. Regresó a su forma humana y cuando Nicky despertó lo vio como su salvador. Entonces, emocionada, lo besó. No sabía que estaba besando a un lobo porque nunca se dio cuenta al estar desmayada. Regresaron al rancho. Cuando ella le contó lo que recordaba a sus padres, quedaron agradecidos con Librado. Aunque se les hizo extraño que los atacara ese toro porque no era bravo, lo usaban como semental. Con el paso de los días, Nicky y Librado se fueron enamorando. Ella no sabía cuál sería la reacción de su padre si se llegara a enterar, pero no había marcha atrás, ya era suya en cuerpo y alma. Una semana antes de la boda, llegó su prometido al rancho. Se llamaba Nabor. A legua se veía que no era persona de fiar. En su rostro se denotaba mucha maldad. Cuando pasó por un lado de Librado, le dirigió una fría mirada. Parecía saber quién era, porque también dibujó una sonrisa maliciosa. Por su parte, el chico sintió como que ya lo conocía. No sabía dónde, pero podría jurar que lo había visto en otro lugar. Llegó el día de la boda.
Nicky se ponía el vestido nupcial llorando. No podía casarse con ese hombre amando a otro, pero ¿cómo desafiar a su padre si ahí se hacía lo que él decía? La boda sería en el mismo rancho, y cuando el cura preguntó si aceptaba a Nabor como esposo, ella dudó por un momento, pero luego con decisión dijo que no, porque amaba a otro hombre. El asombro entre los presentes no se hizo esperar, sobre todo en su padre, quien pegó el grito en el cielo. Se imaginó quién era. Furioso se dirigió hacia Librado para golpearlo y echarlo del rancho. De repente, Nabor emitió una risa escalofriante, gritándole al muchacho que cientos de años atrás él la había vencido, pero regresó en ese cuerpo para vengarse. Todo estaba escrito. Él encontraría el tótem tomando el poder de una bestia que encerró con su magia en ese recipiente. Por eso manipuló a don Jesús para que le diera la mano de su hija. Sabía que se enamorarían y así su venganza sería más dulce. También manipuló al toro con su magia para que los atacara. Entonces, ante la mirada aterrada de todos los presentes, tomó la apariencia de quien era, una horripilante anciana bruja. Con su maligna magia empezó a atacarlos. El primero fue don Jesús, quien cayó tocado por un rayo maligno. El poder de Librado llegaba repentinamente cuando había amenaza de peligro, y al recordar quién era esa bruja, la bestia entró a su cuerpo como por arte de magia, justo a tiempo, porque ya otro rayo se dirigía a Nicky y se interpuso frente a ella para que diera en su cuerpo. El poder de la bruja no le hacía nada. Además de ser un hombre lobo, tenía una poderosa esencia curativa, por eso siglos atrás las había vencido. La muchacha, cuando vio la transformación de Librado y la de su prometido, entró en pánico. Se iba a casar con un maligno brujo y estaba enamorada de un lícan. ¿Cómo era posible eso? Vio a su padre desmayado y corrió para auxiliarlo. La gente corría asustada para todas partes, tratando de huir, mientras que Librado, entre sus malignos destellos de magia, avanzaba para acabar con la bruja, quien ya no emitía sus burlescas risas al ver que su magia no le hacía nada. Cuando la tuvo cerca, de un salto cayó sobre ella. De una mordida cercenó su cabeza, luego con su garra sacó su corazón. Quería estar seguro que no resucitaría otra vez, utilizando su magia. Después se dirigió hacia don Jesús ante la asustada mirada de su novia. Posó su mano por el cuerpo y claramente vieron que la garra de Lícan absorbía las malas energías de la magia. Luego despertó sin ningún malestar. Después de eso, Librado cayó sin sentido. Nicky miró que una niebla abandonaba su cuerpo. Era la esencia del lobo que había entrado en él al sentir que la maldad había regresado al pueblo y debía terminar con ella. Después de acabar con la bruja se desvaneció. Al despertar no recordaba nada. La bestia se había ido. Su padre recuperó la lucidez, lo aceptó como yerno y ese mismo día se casaron. El tótem quedó enterrado por si regresaba la maldad al pueblo. Después que Librado derrotó a la malvada bruja y depuró la maligna magia de su cuerpo a don Jesús, quedó agradecido con él. Se dio cuenta que era un excelente muchacho, valiente y trabajador como ninguno, solo que la magia de la bruja lo tenía bajo su influjo y no le permitía ver la realidad. Ella y el Lícan eran enemigos de hacía cientos de años, cuando erradicó su maldad de ese mismo pueblo. Sin embargo, de alguna manera había regresado en el cuerpo del prometido de su hija para poder vengarse del lobo, solo que este nuevamente fue superior a esa bruja que en vida se llamaba Evodia, nombre muy peculiar para las hechiceras. El tótem mágico de nuevo desapareció. Su magia lo ocultaba de la maldad. No debía caer en manos enemigas. Podrían destruirlo y apoderarse del mundo. Tal vez con el tiempo escogería otra alma buena y pura para que portara su poder haciendo el bien. Librado no sabía si aún permanecía en su cuerpo. Para modo de saberlo, debía estar en una situación de peligro. Solo así se activaría la bestia. El mal desataba su furia y salía para luchar contra todo ser maligno. Cuando se casó con Nicky,
Don Jesús, su suegro, le pidió que se quedaran en el rancho para que lo administrara, pero se negó, diciéndole que ya tenía mucho tiempo abandonados a sus viejitos, trabajaría para él, pero viviría con ellos y se llevaría a Nicky. A don Jesús no le quedó de otra que aceptar su decisión. Era un buen hombre y sabía que cuidaría bien a su hija. Nicky sentía que lo amaba más que nunca. Sus hazañas prodigiosas y su manera de ser tan humilde la habían cautivado. Cuando conoció a los padres de Librado, supo por qué él era así. Ellos le habían inculcado esa humildad a su marido y también los amó desde un principio, sin importarle las diferencias sociales. Para don Magdaleno y Victoria, su mujer, Nicky también fue como una hija. La enseñaron a sembrar, a limpiar las milpas, barrer, lavar ropa en el río, a moler nixtamal para hacer masa en el metate y a tortear a mano. Ella, aunque se ampollaron sus manos, gustosa aprendió todo lo que le enseñaron. Era feliz con su nueva vida. 3 meses después, al estar moliendo masa, Nicky de repente se desvaneció. Doña Victoria se apresuró para ayudarla, pero no era nada malo. Parecía que un nuevo miembro llegaría a la familia. Nicky tenía un mes de embarazo. Cuando los dos hombres llegaron de su labor, al darles la noticia, se pusieron felices. Serían padres y abuelos. Dios les estaba bendiciendo con sangre de su sangre. Así transcurrieron las semanas hasta que Nicky cumplió 7 meses de embarazo. Un día que Librado estaba marcando reses, su esposa emocionada lo veía trabajar muy cerca de 2 caballos que estaban atados en el cerco, esperando su turno para ser herrados. De pronto, de entre unas rocas, apareció una serpiente de cascabel, asustando a los equinos. Las bestias empezaron a reparar asustadas, tratando de pisar a la cascabel. En uno de sus reparos patearon a Nicky, cayendo sin sentido en la tierra. Librado alcanzó a ver todo, pero no pudo hacer nada, y presintiendo lo peor, corrió hacia su mujer. La patada había dado en la espalda, estaba viva pero delicada. Podría perder a su hijo. Librado estaba aterrorizado, no alcanzarían a llegar con un doctor. Entonces, desesperado, deseó con todas sus fuerzas que apareciera la bestia con su poderosa magia. Los minutos pasaban, pero nada sucedía. Parecía que el poderoso tótem había abandonado su cuerpo por completo y sus lágrimas salieron por la impotencia. Pero de repente, una densa neblina comenzó a envolverlo y cuando ésta se disipó, ya no estaba Librado. Se había transformado en un hombre lobo. El tótem no se había ido del todo, dejó secuelas dormidas en Librado, esperando cualquier evento de maldad para emerger. Era un hombre noble y usó su cuerpo como recipiente. Emitió un rugido como si con él dijera a su mujer que no temiera, él la salvaría. Deslizó su garra en la espalda de Nicky, por donde había sido la patada. Su suegro, que ya estaba ahí, y todos los presentes vieron que el moretón desaparecía como cuando se disipa la niebla con el viento. Un milagro más del tótem había salvado 2 vidas. No obstante, por la patada del caballo, el parto se había adelantado y necesitaban a alguien que la atendiera. En esos momentos, doña Victoria, madre de Librado, iba llegando. La noticia del accidente había llegado hasta ellos y ella se encargaría del parto. Ya lo había hecho con otras antes, cuando el doctor no llegaba a tiempo. Pidió agua hervida, sábanas limpias y se dispuso a recibir a su nieto, que gracias a Dios el golpe no le afectó y llegó sano. Tal vez la magia del tótem lo protegió también. Librado aún estaba convertido en bestia y cuando Victoria puso a su hijo en sus garras, lanzó un aullido. Después se lo dio a Nicky y regresó a su forma humana. La magia del tótem seguía con él. Gracias a eso su familia estaba con vida. Don Jesús le dio un abrazo. Una vez más había salvado a su hija de la muerte. Un par de meses después lo bautizaron. De nombre le pusieron Licandro en honor al tótem por haberlo salvado con su poder. En el pueblo y rancho todos querían a Librado, menos uno que era peón. Calladamente se había enamorado de Nicky y le tenía envidia porque lo prefirió a él. La maldad bruja parecía que aún no era erradicada totalmente del pueblo, porque cierto día el muchacho de nombre Arnulfo iba al pueblo por unas herramientas.
Una anciana apareció en su camino, el caballo se encabritó y lo tumbó con sus reparos. La anciana bruja, que no era otra más que la esencia maligna de aquella bruja malvada, le dijo al chico que si quería derrotar a Librado y quitarle a la mujer, debía ir a una pequeña cueva que estaba al borde del río, bajo el tronco de un árbol. Ahí encontraría un tótem que le daría el poder de un hombre lobo malo. Si mataba a Librado, él se quedaría con su mujer y el rancho, y ellas regresarían a la vida. Luego desapareció dejando a Arnulfo pensativo, pero era malvado, deseaba quitar de en medio a su rival, solamente con un poder como ese podría hacerlo, y se fue en busca del tótem hacia donde la anciana le indicara. Vio un viejo árbol en una ladera y supuso que ahí estaba la cueva oculta. Luego de inspeccionar bien el lugar, se dio cuenta que una piedra estaba floja y empezó a quitarle tierra hasta que cayó, quedando al descubierto la cueva y en ella aquel poderoso tótem. Metió la mano y lo tomó, después rompió su cabeza. Sucedió igual que con Librado. Una espesa neblina invadió el lugar, entrando a su cuerpo, y se empezó a convertir en lobo, pero este era una bestia maligna. Desde el primer instante lo demostró, porque cuando vio al caballo atado al árbol, se abalanzó hacia él para devorarlo. El animal asustado trataba de romper sus ataduras relinchando, pero fue inútil. La cuerda lo tenía bien sujeto y no pudo romperlas. Entonces el lícan lo destrozó de zarpazos y mordidas. Antes de emprender el camino rumbo a casa de Librado, furioso con su pezuña, destruyó el tótem de un pisotón para desactivar su poder. Luego se fue. En su mente irracional solo llevaba un pensamiento: aniquilarlo, y no se detendría ante nada. Las 5 de la tarde, Librado y don Magdaleno regresaban a casa después de un duro jornal. Jamás se imaginaron que el mal rondaba su entorno y que en esos momentos su familia estaba en peligro de muerte. Al llegar a su casa, miraron que la puerta estaba derruida. Por un momento pensaron que algún toro u oso la había derrumbado para atacarlos, pero en cuanto entraron, quedaron fríos al ver que una bestia, parecida a la que Librado se convertía, tenía atrapada a Nicky entre sus garras. Victoria estaba tirada en el piso y su hijo llorando en la cuna. Al sentirse en peligro, la bestia que traía en su interior despertó y también él se transformó en lobo, en aquel lícan que luchaba contra la maldad. El fiero lobo lanzó a Nicky al suelo, emitiendo un rugido, disponiéndose a luchar contra su adversario. Se veía poderoso, era el lado opuesto del tótem, lleno de maldad pura. Librado parecía estarse mirando a sí mismo en un espejo. Aquel lícan era idéntico a él, pero en maligno. Se trenzaron en una lucha de poder a poder. Era el mal contra el bien. Zarpazos y colmillos entraban en sus cuerpos, sacando trozos de carne y rugidos de dolor. El lobo malo se veía superior a Librado, parecía estar recibiendo ayuda de las brujas al estar venciéndolo. Magdaleno, viendo que su hijo estaba por ser derrotado, le propinó un machetazo al maligno lobo. Sin embargo, el machete, en vez de entrar en su carne, se dobló como si fuese de cartón y de un golpe lo arrojó contra la pared. Librado en ese momento de descuido, le dio un zarpazo muy cerca del cuello, pero no fue mortal. Sus fuerzas estaban mermando, no tenía tanto poder para cercenárselo por estar destruido el tótem. Sabía que en cualquier momento llegaría su muerte por las garras de la endemoniada bestia. En eso, los trozos del tótem empezaron a brillar y uno a uno se fueron uniendo. El recipiente era indestructible y al detectar el mal, empezó a formarse reuniendo su poder para transmitírselo a Librado, su portador, que a punto estaba de recibir el zarpazo final. Cuando la bestia tiró el golpe, Librado detuvo su garra con una fuerza descomunal. Su poder había regresado al cuerpo al estar regenerado el tótem mágico. Con la otra garra le dio un zarpazo, trozándole la cabeza y cayó agonizante. Después el lobo muerto tomó la forma de Arnulfo. Los padres de Librado estaban a salvo, solo desmayados. Asimismo Nicky y su hijo Licandro. A quien quería muerto era a Librado para apoderarse de su mujer y las brujas del poblado. Sin embargo, una vez más el poder del tótem junto con Librado
habían arruinado los planes de aquellas malditas arpías. Nuevamente el tótem había quedado tranquilo. Después de vencer a su doble Lican maligno, regresó la calma al pueblo, sobre todo a la familia de Librado, pero no debía confiarse. La maldad brota de donde menos se espera. Por lo tanto, el recipiente mágico ya no desapareció, quedó en manos de Librado, sería su protector. La bestia quedaría permanentemente dentro de su cuerpo para cuando se requiriera. Los padres de Nikki le dijeron que se fueran a vivir con ellos y se llevara a sus padres. Les haría una casa para todos. Además, pondría trabajadores para que sembraran sus tierras. Así Victoria y Magdaleno ya no trabajarían tanto. La idea no era mala. Veía a sus viejitos cansados y quería que le duraran mucho. Él trabajaría por ellos. Entonces se fueron a vivir con los suegros. Nikki también estaba feliz. Sus familias se habían unido. Tendría cerca a quienes más amaba. El tiempo no se detiene y siguió su curso entre los relinchos, mugidos de vacas al estar siendo ordeñadas, los cacaraqueos de gallinas y el gruñir de los cerdos. Eran los ruidos diarios en el rancho donde abundaba todo ese tipo de animales. Licandro, el pequeño hijo de Librado y Nikki, ahora tenía 10 años. Era un niño muy inquieto, montaba los cerdos, chivos o cualquier otro animal que estuviera a su altura. No había ninguna duda que sería un buen domador como su padre. Victoria, madre de Librado, un día le comentó a Magdaleno que tenía un mal presentimiento. El dolor que sentía en su pecho le presagiaba algo malo. Tal vez la familia estaba en peligro. Don Magdaleno le respondió que no se preocupara, eran figuraciones suyas. Con el poder que tenía su hijo Librado, nadie intentaría hacerles daño. Lo que este hombre ignoraba era que una madre tiene un sexto sentido y cuando presienten algo es como un augurio, siempre se cumple con una desgracia. Y ella no se equivocaba, en el rancho estaba por suceder lo que Victoria había presentido. Ese día por la tarde, don Jesús venía de vender unas reses, cuando de repente en el camino le cerraron el paso unos hombres. Se veían raros, sus ojos tenían un brillo inusual. Uno de ellos con una voz extraña dijo que le entregara el dinero. Luego, antes de dispararle, escupió el nombre de la bruja Evodia, diciendo que le mandaba saludos. Después le disparó, igual que a los peones que lo acompañaban. La malvada bruja, aún sin estar en cuerpo nítido en lo terrenal, había usado su maligna magia con un hechizo para que esos hombres le hicieran mal a Nikki, matando a su padre. Quería hacer enojar al lobo para saber en dónde estaba el tótem, apoderarse de él y usarlo contra Librado. Pero, ¿cómo hacía todo eso si ya estaba muerta? Era algo incomprensible, ya que nadie regresa de la muerte por sus propios medios, y ella de alguna manera lo estaba haciendo. Quizás era por manos del innombrable, al ser de las que más almas le habían enviado. Más tarde llegó uno de los peones herido. En cuanto les dijo lo sucedido, murió. Nikki no soportó la terrible noticia y cayó sin sentido. No podía dar crédito a lo que había escuchado. Su padre estaba muerto. Librado vio caer a su mujer sin sentido. La noticia también a él lo había impactado. Entonces el tótem se activó y furioso empezó a transformarse en bestia. Después que culminó la transformación, se fue rugiendo a donde fuera el vil crimen. Llegó y vio tendidos los cuerpos, olfateó las huellas que los asesinos dejaran y siguió su rastro. Aquellas alimañas debían pagar su crimen y en cuanto los encontrara, los mataría como a unos perros. Su olfato lo llevó hasta una humilde choza. En ella estaban 3 hombres y una mujer. Se veían aterrados. La mujer les decía qué era lo que habían hecho, de dónde habían sacado tanto dinero. Era esposa del hombre mayor, los otros 2 sus hijos. Le respondió que no lo sabía, solo escuchaba una voz en su interior decirle que matara a don Jesús. La voz era tan poderosa que no podía desobedecerla. Igual les pasó a sus hijos. La bruja con su poder entró a su mente privándolos de su voluntad para que la obedecieran. Ahora no recordaban nada de lo que habían hecho, pero sabían que fue algo malo,
porque traían mucho dinero, el que le habían quitado al padre de Nicky de la venta del ganado. No se habían percatado que Librado los escuchaba entre la oscuridad, hasta que un rugido los hizo voltear y vieron la imponente figura del hombre lobo. Ellos sabían quién era y que iban a morir por lo que hicieron. La mujer imploró por ellos para que no los matara. Decía que algo maligno entró en sus mentes para que hicieran ese daño irreparable. El lícane, lo que había escuchado, entendió que no eran culpables. Su acérrima enemiga, la bruja, quería hacerle daño por todos los medios y de la forma que lo estaba haciendo no podía hacerle nada. ¿Cómo luchar contra lo que no podía ver? Dio la vuelta y se fue, perdonándoles la vida a esos hombres, pero sabía que debía estar alerta. Las arpías podrían atacarlos en cualquier momento. 2 días después sepultaron a don Jesús. Su suegra y Nicky estaban aniquiladas, sentían que el mundo se les venía abajo, pero Librado les dijo que no estaban solas, sus padres y él estarían con ellas. Conocía todo el teje y maneje del rancho, se haría cargo de él para que fuera igual de próspero como cuando estaba don Jesús. Así fue. Durante 5 años cuidó el rancho como si fuera suyo. Era, digamos, como el patrón, pero no tocaba un solo centavo. Todo lo recibía intacto su suegra. Ella le pagaba sus honorarios por el excelente trabajo que desempeñaba. Sus trabajadores lo respetaban por ser justo y pagarles un sueldo como en ningún otro trabajo. Para ese momento, Licandro ya andaba en los 16 años, un muchachito impetuoso, nunca se cansaba, ayudaba a Librado en todo. Su padre era un buen maestro y le había enseñado a domar caballos, herrar y marcar el ganado, todo lo referente al rancho. A esa edad ya era como su brazo derecho, era hijo único, ya no tuvieron más. El golpe de la patada del caballo y la venida prematura de Licandro habían afectado su matriz. Cierta vez que sus padres habían ido al pueblo, una intensa luz empezó a emanar de un cajón. Intrigado, abrió la caja y miró que la luz salía de un artefacto parecido a un lobo hecho de arcilla. El chico lo tomó y al momento empezó a tener visiones. Miraba que aquel recipiente podía aprisionar energías malignas, transportándolas a otras dimensiones, de donde jamás podrían regresar si el elegido rompía el tótem. Luego una voz venida del ídolo pronunció unas palabras con las cuales se abriría el tótem para absorber cualquier energía mala. Licandro traía sangre del elegido, por lo tanto también era un Lican, por eso había tenido esa revelación. Después el rayo desapareció y el muchacho dejó de sentir aquella visión. Luego volvió a guardarlo donde estaba. Recordaba muy claro lo que vio y en cuanto llegara su padre le diría lo sucedido. En eso tocaron a la puerta y un peón le dijo que se habían escapado unos caballos broncos del corral. Cuando abrió, mientras uno le decía algo, otros le daban un golpe para después llevárselo sin sentido. Cuando sus padres regresaron del pueblo, encontraron una nota clavada con un cuchillo en la puerta, la cual decía que si querían a su hijo vivo, llevaran el tótem a cierto lugar. Evodia, la bruja, necesitaba el recipiente, había descubierto un hechizo con el cual podría fusionarse con él y regresar a la vida. Lo que andaba en lo terrenal solamente era su esencia. Con ella, por medio de su poderosa influencia, manipulaba a la gente y la obedecían ciegamente al estar bajo su poder. No obstante, necesitaba resucitar para que con la magia del tótem su poder fuera ilimitado. Nicky quería ir con él, pero Librado no lo permitió. No deseaba fuera a sucederle algo malo. Entonces se fue al lugar indicado, llevando el ídolo mágico para hacer el cambio. Llegó a donde se le indicara y vio a los 2 peones bajo el poder hipnótico de la bruja, sosteniendo a Licandro. Uno de los hombres le arrebató el tótem y se lo llevó. Entonces apareció una anciana. Al tener en sus manos aquel artefacto mágico, pronunció unas palabras y el tótem empezó a brillar. La anciana ordenó a los hombres que mataran a Librado y se abalanzaron contra él, obedeciéndola ciegamente, comenzando a golpearlo brutalmente. De repente se escucharon gritos lastimeros entre rugidos y los hombres salieron disparados por los aires. Después, un descomunal animal los destrozó con sus garras.
Librado se había transformado en bestia. Para entonces, Evodia, con la magia del tótem y su hechizo, regresaba de la muerte lanzando una escalofriante risa. Luego tomó la forma de un ser demoníaco, abalanzándose contra el hombre lobo. Sus golpes eran tan poderosos que Librado era lanzado lejos con cada uno que le daba. Licandro veía que su padre no resistiría mucho y se llenó de miedo. De pronto, el tótem empezó a brillar de nuevo y Licandro comenzó una transformación. También traía sangre Lican. Cuando se convirtió en bestia, se fue hacia aquel demonio lanzándole de zarpazos. Eso le dio un respiro a Librado y también lo atacó con fiereza. Sin embargo, mordidas ni zarpazos le hacían daño, mientras que los golpes de esa criatura monstruosa rompía los huesos de los lobos. Era inminente que acabaría con ellos y nadie podría evitarlo. Luego ese ser demoníaco llenaría a la humanidad de maldad. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque en eso Licandro pronunció las palabras que se le habían dicho en su visión. Entonces el tótem se abrió y absorbió a la terrorífica criatura entre desgarradores gritos. Luego se cerró, dejándola atrapada en una dimensión desconocida. Licandro le gritó a su padre que destruyera el tótem para que no pudiera salir, y este, con su pezuña de un pisotón, lo destrozó y dejó de brillar, pero había dejado su poder en ellos porque seguían convertidos en Licans. Luego se fueron. Estaban seguros de esta vez sí haber terminado con Evodia, la maligna bruja, pero de no ser así, la estarían esperando. Ahora eran dos bestias poderosas contra ella.